Amigos Pro Vida, ahora quiero hablar con ustedes un tema muy importante y son las secuelas del aborto. Tal vez de este tema casi no se quiere hablar, pero lo que quiero contarles y resaltar desde el primer momento es que siempre hay secuelas. Y para verlas vamos a dividirlas en tres grupos. Vamos a hablar de las secuelas en la salud física, vamos a hablar de las secuelas en la salud mental y vamos a hablar de las secuelas emocionales. Dentro de las secuelas de salud física vamos a dividirlas en secuelas tempranas y secuelas tardías. Dentro de las secuelas tempranas, independiente del tipo de aborto que se practique, ya sea con medicamentos o con algún tipo de instrumentación quirúrgica, podemos encontrar la hemorragia uterina. Esta hemorragia puede ser masiva y generar un estado de shock hipovolémico que pueda generar la muerte de la paciente. También, al ser procedimientos que se realizan a ciegas, puede generarse la perforación uterina. Esto puede tener como consecuencia la necesidad de hacer una histerectomía, que la histerectomía es la extracción del útero y perder toda posibilidad de tener hijos más adelante. También encontramos que pueden existir infecciones que pueden ir de leve a casos más severos que también se comportan con un estado de shock, en este caso un shock séptico, que también puede poner en riesgo la vida de la paciente. Con el uso de misoprostol hay unos efectos muy específicos como los efectos gastrointestinales, donde se incluyen las náuseas, diarreas que pueden desencadenar estados de deshidratación. También encontramos que en algunos pacientes con condiciones especiales pueden descompensarse enfermedades como coagulopatías, como enfermedades metabólicas o enfermedades que predispongan a la paciente a sangrar. Con el uso del misoprostol pues se produce un mayor sangrado. Dentro de las secuelas tardías y como consecuencia de la instrumentación quirúrgica podemos encontrar que las mujeres pueden tener cicatrices o sinequias, como es el nombre médico con el que se conocen, que son pequeñas cicatrices que se forman dentro del útero y que pueden alterar su capacidad de fertilidad más adelante. Muchas personas pueden pensar que este tipo de consecuencias se pueden tener con otros procedimientos ginecológicos y es verdad. Por eso es importante recordar que lo más grave del aborto no son las secuelas físicas que tiene, que aunque vemos que pueden llevar incluso a la muerte, que es algo realmente grave, las secuelas más importantes están en su salud mental y espiritual. Es bien conocido que la paciente que es sometida a un aborto es víctima en el momento del aborto y se revictimiza cada vez que evoca las sensaciones y los sentimientos que tuvo al vivir este aborto. Por eso se ha podido comparar el trauma posaborto con el trauma que sufren los soldados en estado posguerra, donde al estar en una sociedad presentan sensación de ansiedad, presentan depresión, a veces no toleran y presentan irritabilidad al escuchar el llanto de un bebé, al ver una mujer embarazada. Esto realmente va a generar un disconfort en la paciente que se puede tornar en agresividad cuando la paciente está en negación o en estados de depresión cuando la paciente está en estado de arrepentimiento. Las mujeres vuelven a experimentar todos los sentimientos y todas las sensaciones que tuvieron al momento del aborto. Vuelven a sentir los estados de tristeza, de dolor, de ansiedad. Y esto realmente va a impactar en su proyecto de vida. Por eso vemos que el aborto no es la solución para un proyecto de vida, todo lo contrario, es la condena a la mujer donde su proyecto de vida se ve completamente destruido. Al ver su proyecto de vida alterado, su estado mental alterado, al estar tan ansiosas e intranquilas, muchas de estas mujeres recurren al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas para tratar de aliviar de una forma inmediata esa tristeza o esa angustia que sienten en el momento. El peor de los casos es que muchas de estas mujeres pueden tener conductas de autoagresión que se convierten en conductas de intento suicida y en el peor de los casos en suicidios, que obviamente si no se cuenta con una red de apoyo, todo esto va a acabar con la vida de la paciente. Por otro lado, también es importante resaltar que muchas mujeres insisten en que el aborto no genera ningún tipo de secuela a nivel mental. Pero cuando vemos a estas mujeres que han recurrido a abortos con frecuencia o que participan de grupos promotores del aborto o incitan a otras mujeres a practicarse un aborto, vemos que estas mujeres lo que están haciendo es buscar una conducta de aprobación en las otras personas para sentirse menos culpables. Por eso necesitan realmente un apoyo, por eso realmente necesitan conocer la verdad para saber realmente que ese disconfort ha sido generado por el aborto, porque muchas personas no logran identificar que todas esas sensaciones a nivel mental o emocional que tienen están directamente relacionadas con el aborto.
Siempre se van a presentar secuelas, en hombres, en mujeres, incluso pueden ser tan tardías las manifestaciones que se pueden presentar al final de su vida. Y finalmente hablemos de las secuelas más graves, que son las secuelas espirituales. Recordemos que con un aborto no solamente muere un inocente, que es el bebé, también muere el alma de su madre, el alma de su padre y de toda la familia que esté involucrada. Recordemos que dentro de los mandamientos Dios nos dice no matar, es el quinto mandamiento. Ahora actualmente vemos que en la sociedad hay muchas leyes que intentan justificar el pecado, y con la legalización del aborto lo que buscan es justificar un pecado que Dios nos ha dicho que no debemos cometer y hacerlo parte de las leyes para justificar que está bien. Matar es un pecado mortal y su consecuencia más grave es condenar el alma a vivir eternamente sin la presencia de Dios. Ya conociendo esto, nosotros lo que debemos buscar es acompañar a esas mamás, a esas pacientes que han tenido un aborto, para acompañarlas a que busquen su conversión espiritual, para que logren sanar sus corazones, y asimismo al sanar su corazón y buscar la salvación y el perdón de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, logren tener una sanación física y mental de todas las consecuencias que el aborto ha dejado. Recordemos que Dios es infinitamente misericordioso y que mira con amor a todos sus hijos que han decidido pedirle perdón con un corazón verdaderamente arrepentido. Estamos trabajando para prevenir la muerte de estos bebés, la muerte espiritual de sus padres, y también sigamos trabajando para ayudar a todas esas pacientes que han sido víctimas del aborto a buscar la salvación y a buscar el perdón de Dios. Vamos a seguir trabajando juntos en 40 días por la vida.